Un tema más, ¿cierto? Sí, yo les hago una pequeña presentación. Bien, muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Un día helado, sin lluvia. Damos comienzo entonces a una nueva cátedra, instancia para mostrar investigaciones. La idea es que expongan 40 minutos, dejamos 20 para preguntas, consultas, comentarios. Bienvenidas a CIS. Gracias. Tenemos a Blanca Díaz, Por acá. profesora de Ciencias, con mención en Biología. Cuenta con más de 10 años de experiencia en contextos educativos diversos, tanto en aula regular como en aula hospitalaria. Es egresada del Magíster en Neurociencias de la Educación de la Universidad Mayor, con interés en la inclusión educativa y la aplicación de la neurociencia en la práctica docente. Tenemos también a Natalie Leñanco, psicopedagoga con más de 8 años de experiencia en el ámbito educativo y psicosocial, desempeñándose tanto en programas de integración escolar, bien, como en el servicio de protección a la infancia. Es egresada también del Magíster en Neurociencias de la Universidad Mayor, con interés en la inclusión, el desarrollo cognitivo y el acompañamiento de trayectorias educativas diversas. Muy bienvenidas. El tiempo, el micrófono es suyo. Bueno, buenas tardes a todos. Ustedes nos vamos a presentar, pero creo que ya no es necesario presentarnos, así que vamos a solo iniciar. Ya, ahí sí. Bueno, para nosotros iniciar esta presentación de hoy día quisimos traer una interrogante que es la que nos va a ayudar quizás a medida que se va desempeñando nuestra presentación. La idea es que esta interrogante nos pueda ir haciendo eco para quizás después tengamos una conversación más nutritiva y más rica en relación a esta interrogante. Entonces, lo primero que quisimos plantear nosotros el día de hoy es como nosotros estamos formando docentes para enseñar o para gestionar la complejidad humana del aula. Ya, la idea es que esta pregunta nos quede quizás rondando para después poder tener una conversación más amena. No pasa. No pasa. Hacia abajo. Es que cuando viste la ventana de Edgardo, cambiaste el foco. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces hoy día nosotros vamos a presentar la investigación que desarrollamos junto a Blanca y el título que tiene es Funciones ejecutivas y prácticas inclusivas en docentes de educación media, un estudio descriptivo correlacional en la región de la Araucanía, porque de allá somos. Bueno, es importante primero saber por qué trabajamos con estas dos variables. Por lo tanto, para entender un poco la investigación, vamos a clasificar dos conceptos que se ven mucho de forma independiente, pero que no de forma simultánea y ambos convergen en el aula, que es la función ejecutiva y las prácticas inclusivas. En relación a la primera, las funciones ejecutivas del docente se entienden como las habilidades que tiene un profesor para poder dirigir su conducta hacia lo que está ocurriendo en el contexto, en el aula. O sea, nos permite no reaccionar de manera impulsiva, sino que ajustada y con precisión a lo que se requiere. Bueno, y la segunda variable, ¿cierto?, son las prácticas pedagógicas inclusivas. Cuando hablamos de esta idea de la inclusión, nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de que lo importante o lo que se espera es que dentro de la sala de clases se pueda atender a la diversidad, ¿sí? Y en base a eso es que Chile, acá nombramos solamente dos leyes, pero hay otros decretos también que respaldan o que exigen esto a los docentes como tal, ¿cierto? Tenemos la ley 20.845, que es la ley de inclusión, y también la Ley General de Educación, donde se plantea que tiene que existir esta equidad y diversidad, tanto del aprendizaje de todos los estudiantes dentro de la sala de clases. Y bueno, ahí de estas dos variables surge la pregunta de cuán relacionadas están la una con la otra. Porque podemos tener, por ejemplo, en aula docentes que tengan toda la intención de ser inclusivos, pero que carezcan de herramientas cognitivas para poder serlo. Bueno, este estudio, como ya lo mencionamos, se desarrolla en la región de la Araucanía, región, ¿cierto?, que tiene altas demandas culturales, sociales, educativas, y que también requiere mayor exigencias para los docentes. Según la encuesta CACEN del 2022, presenta la mayor tasa de pobreza por ingreso del país
Y también ahí convergen, ¿cierto?, unidades infraestructurales, lo que vuelve un escenario mucho más heterogéneo. Y bueno, nuestro estudio, nosotros trabajamos, ¿cierto?, con una red de colegios que es la Fundación del Magisterio de la Araucanía, que tiene una fuerte presencia territorial porque tiene 89 años de trayectoria y tiene alrededor de aproximadamente 95 instituciones educacionales de prebásica hasta la media. Nosotros nos enfocamos con la enseñanza media, con 7 liceos bajo la delimitación territorial de nuestro estudio que estaban en la Araucanía. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, el mapita de la región, en donde estos 7 colegios están ubicados en distintas comunas de esta región. Uno está ubicado en Padre Las Casas, Cunco, Vilcún, Pitrufquén, Villarrica, Pucón y Licanray. Desde ahí tuvimos que ir, ¿cierto?, a recolectar esta información. Y el sello de esta institución es principalmente valórico cristiano, enfocado en la educación integral de los estudiantes, con equidad y con una fuerte mirada a la diversidad, lo cual vuelve este escenario rico e importante para que nosotros investiguemos en base a lo que ellos quieren. Bueno, el problema entonces de investigación que nosotros nos planteamos acá era como qué tanto o la relación real que puede existir entre estas funciones ejecutivas del docente con las prácticas pedagógicas que ellos desarrollan. Y a su vez también, a medida que nosotros fuimos desarrollando esta investigación o previo a, también nos dimos cuenta de este vacío investigativo que existe, porque si bien en educación generalmente se tiende mucho a buscar, o hay muchos estudios que tienen que ver con los estudiantes, ya sea de diferentes áreas, pero no con docentes. Entonces, también nos encontramos como en una posición donde hay poca investigación de acceso abierto que vincule tanto las funciones ejecutivas del docente como sus prácticas inclusivas. Y los 2 estudios más relevantes son los que aparecen ahí, en donde el primero es de Rodríguez, Barraza Rodríguez, del 2023, que se titula Funciones ejecutivas y teoría de la mente en docentes y no docentes. Ellos aplicaron pruebas estandarizadas neurocognitivas y el resultado es que en las 3 funciones ejecutivas que midieron puntuaron más alto los docentes. Sin embargo, en las capacidades emocionales no hubieron resultados con precisión para diferenciar entre docentes y no docentes, pero sí en tiempo de respuesta, donde los docentes tardaban más en responder. Lo cual igual es interesante, porque uno podría decir que quizás en su rol o en la docencia misma, que uno tiene que estar ahí, ¿cierto?, tratando de regular, podrían ser un poco más reflexivos en lo emocional. Se podría inferir eso. Y también estamos con el estudio también de Pérez Balsa, que se titula Las funciones ejecutivas del docente, camino para reconfigurar saberes y prácticas pedagógicas. Este fue un estudio cualitativo descriptivo, donde se trabaja con 412 docentes de educación inicial e educación básica. Y finalmente acá los resultados importantes que podemos extraer de este estudio es que las habilidades cognitivas del docente sí van a influir en cómo enseña, cómo decide, qué estrategias utiliza para el impacto que él puede generar dentro de la sala de clases. Bueno, las funciones ejecutivas las vamos a abordar desde diferentes perspectivas o enfoques, partiendo desde la neuropsicología de Portellanos García, en donde la conceptualizan como un sistema supervisor de la modulador de la conducta y que tiene una fuerte actividad en el lóbulo prefrontal. A su vez, la autora Adele Diamond habla de que desde la neurocognición del desarrollo, ella menciona que existen 3 funciones que son como la base o la esencia para el resto de funciones ejecutivas, que es memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio, y que son sensibles a los entornos. También tenemos a Otero, que él separa y lo hace, lo enfoca desde el ámbito educativo, y Otero dice que las funciones ejecutivas se deben separar en cognitivas y afectivas. Y menciona que estas últimas tienen un alto impacto en el aprendizaje y también en la autorregulación. En cuanto a Sadosei, lo que hace es un estudio bastante nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y lo que hace es un poco fortalecer nuestro instrumento, ¿ya? Porque él habla de que si bien existen, las funciones ejecutivas están interconectadas, pero también están separadas en dominios. Están separadas y que también trabajan de una manera en conjunto.
Y por último tenemos a Ramos Galarza, quien elabora el instrumento que nosotros ocupamos, que es el FECO, y en su versión actualizada el FECO 2BR, y lo que hace es una operación ecológica, donde separan los 9 dominios, que son las que están ahí, ¿cierto?, las funciones ejecutivas que nosotros trabajamos, y lo hace desde una perspectiva del escenario mismo, ¿ya? Desde donde está situado el individuo. Bueno, y cuando hablamos de la inclusión educativa, ¿cierto? Como principal, allá está tapado, pero hablamos de la UNESCO, ¿cierto? Que es como la institución que guía principales políticas públicas de nuestro país, ¿cierto? Donde también se instala esta idea de la inclusión. No se me ¿Quién lo puede minimizar? Ya que no es. Bueno, quien instala estas políticas públicas, ¿cierto? Y nos plantea esta inclusión también como desmitificar un poco la inclusión, porque generalmente se cree mucho que cuando hablamos de inclusión, hablamos solamente de aquellos estudiantes que poseen un diagnóstico y que con ellos solamente se debe trabajar una inclusión. Pero si nos vamos a la realidad o qué es lo que se espera realmente de la inclusión, no es solamente ver estudiantes con diagnóstico, sino que es entender que dentro de una sala de clases vamos a encontrar diferentes cerebros, diferentes mentes y debemos trabajar con todos ellos. Con todos tenemos que finalmente lograr un aprendizaje o que todos se puedan sentir integrados dentro de y que puedan participar. A su vez, después tomamos a Bot y Ainscow, quienes presentan un manual que se llama Index for Inclusion. También está dentro de todos los manuales que tiene el Ministerio de Educación, que es como una base de cómo debe ser la inclusión en las escuelas. Y los colegios pueden utilizarlo para más o menos estar como autoevaluándose. Y tiene 3 dimensiones, que mide la cultura inclusiva, la política inclusiva y las prácticas que desarrollan los docentes. A partir de ellos, Castro y Rubilar desarrollaron el instrumento que nosotros utilizamos, que es el índice de autoadscripción inclusiva, donde ellos validan este instrumento y a partir de la percepción de los docentes, a partir de qué tan inclusivos se sienten ellos, y a partir de eso se responde. Y finalmente, entonces, también tomamos a Espinosa, quien habla de estas prácticas inclusivas, y que finalmente las prácticas inclusivas también tienen que ser prácticas que se puedan ver. Pues no debe solo quedar en esta idea de, no, sí, yo soy súper inclusivo, sino que de qué manera, qué hago, cómo lo hago, qué estoy haciendo. Es importante que se puedan plantear esas preguntas para poder apuntar realmente a esta inclusión y a esta diversidad, que ya sabemos que todas las salas además son diferentes. Ahora de nuevo, ¿me quedé tocada? Ay, sí. Bueno, desde los fundamentos neuroeducativos, desde la neuroeducación, la enseñanza implica integrar o modular no solamente la cognición, sino que también la emoción y la conducta. Para eso tenemos a la autora Cierto Rosselli, quien apunta de que debe existir una base neurobiológica esencial para que el aprendizaje pueda ocurrir. Pero también no solamente necesitamos esta base esencial, sino que Adele nos propone que las funciones ejecutivas principalmente se dan, ¿cierto?, en la interacción entre la corteza prefrontal, pero también con interacción entre estructuras subcorticales que tienen que ver con la emoción. Por lo tanto, eso es lo que va a dirigir o a modular nuestra conducta, ya parte de nuestra cognición, pero parte también de nuestra emoción. Por lo tanto, no basta solamente con que entendamos con que es importante el cerebro en sí solo, ¿ya? Es importante tener un buen perfil, ¿cierto? Pero también es importante cómo se va a desarrollar esto, cómo nos vamos a sentir, qué emoción nos va a causar el contexto. Bueno, a partir de eso entonces que podemos establecer un puente neurocognitivo tanto entre las funciones ejecutivas del docente con las prácticas pedagógicas que ellos realizan. Es importante acá la metacognición del docente, es decir, que él pueda revisar qué es lo que estoy haciendo, quizás antes de que otra persona lo señale, sino que tener la capacidad propia de decir, esto me sirve, esto no me sirve, qué debo hacer con este estudiante o con estos estudiantes. Lo importante es que exista también esa metacognición para plantearse y planificar y reflexionar en relación a lo que tiene dentro de la sala de clases. Así pues, entonces, con Pérez Balsa nos habla de que para que exista esta real inclusión tiene que haber una planificación de por medio. Yo no puedo llegar a la sala de clases y decir, no, hoy día voy a inventar. No, la idea es que
exista una planificación previa, pero no solo una planificación de contenido, sino que una planificación que yo diga, este es mi contexto, esta es mi sala de clases, así debiese trabajar de esta manera con el fin de poder apuntar a todos los estudiantes, no solamente a pasar un contenido y que ese contenido se aprenda porque es lo que tengo que pasar, sino que exista un real aprendizaje de los estudiantes. Ya. Bueno, en relación a todo lo que hemos dicho, ahora vamos a presentar lo que nosotros realizamos en nuestra investigación. El propósito del estudio que nosotras realizamos con Blanca fue determinar la relación entre las funciones ejecutivas y las prácticas inclusivas en docentes de educación media, en este caso de la red que ya mencionamos anteriormente, en nuestra región, ¿cierto? La Araucanía. Y la hipótesis que nos planteamos es que las funciones ejecutivas de los docentes se relacionan con el nivel de desarrollo de sus prácticas inclusivas. En cuanto al objetivo específico, el primero apuntaba a identificar el nivel de funciones ejecutivas de los docentes. El segundo apunta a describir el nivel de prácticas pedagógicas que ellos reportan. Y el tercero es determinar la relación que existe entre estas dos variables. Bueno, en relación a nuestra investigación, fue una investigación de enfoque cuantitativo, fue un estudio no experimental, descriptivo correlacional y un estudio de corte transversal. En este caso, la población y la muestra que nosotros utilizamos eran docentes que cumplieran con el criterio de inclusión. El criterio de inclusión más importante para nosotros era docentes que tuvieran el ejercicio activo en aula, porque sabemos que en los establecimientos, ¿cierto?, hay muchos docentes y hay algunos que no están en ejercicio activo. Por tanto, para nosotras, aquellos docentes quizás en este momento no eran importantes para este estudio, sino que lo importante era que estuvieran con este ejercicio activo y constante dentro de la sala. Fue una muestra probabilística aleatoria simple, tuvimos una población total de 289 docentes y nuestra muestra fue de 54. Perdón. En cuanto a los instrumentos, los dos estaban validados. Los dos son de autorreporte con escala tipo Likert, ¿ya? Donde ellos iban ahí apuntando desde 1 a 4, de 0 a 5, dependiendo de qué instrumento. Y lo importante de estos instrumentos es que ambos tenían varias aceleraciones, pero en el caso del EFECO 2DR, cada una de estas aceleraciones apuntaba a las 9 dimensiones o las 9 funciones ejecutivas que estábamos observando, mientras que la escala de autofricción, dentro de los 55 ítems, apuntaba solo a 3 dimensiones. Para el procesamiento, la precisión del procesamiento de la información, utilizamos el programa SPSS, donde primero vimos la normalidad de los datos y en base a la no normalidad, que fue el resultado que tuvimos, ¿cierto?, utilizamos la correlación de Spearman para apuntar al objetivo de esta investigación. Ahí ustedes pueden ver este instrumento que es la escala EFECO 2DR, es una versión actualizada en cuanto a redacción y a precisión de los datos. Es un poco más corta que la original porque así no hacemos sobrecarga cognitiva de los docentes. Se responde alrededor de 10 a 15 minutos y las preguntas, a diferencia del original, que estaban enfocadas como en el déficit, estas están enfocadas, ¿cierto?, en positivo. Y tiene ahí desde 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y el 5 correspondería totalmente de acuerdo. Ya, con respecto a la... Mencionar que este instrumento, si bien está validado y es actualizado para una población adulta, no hay algo que se especifique en el rol educativo. No hay un instrumento que valide la función ejecutiva específicamente en docentes, ¿ya? De hecho, la mayoría de los instrumentos que encontramos está en población infantil. Y este está adaptado, ¿cierto?, para una población adulta, ¿ya? Y nosotros lo utilizamos para los docentes. Ya, con respecto a las prácticas inclusivas, ¿cierto? Nosotros utilizamos, ya nombrado anteriormente, esta escala de autoadscripción inclusiva, tiene 55 ítems también una escala tipo Likert, donde va de nunca a casi siempre, son preguntas de autorreporte, es decir, si el docente, la percepción del docente en relación a eso, ellos responden. Acá se miden estas 3 también dimensiones, que era la cultura inclusiva, la política inclusiva y las prácticas que ellos desarrollan dentro de su establecimiento. Bien, aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro gráfico de torta. Ahí están las 9 funciones ejecutivas. En relación al resultado del objetivo 1, que era determinar, ¿cierto?, el nivel de funciones ejecutivas que tienen los docentes,
Nos encontramos con esos resultados en donde la mayoría se percibe con altos niveles de funciones ejecutivas. Los que están, los colores amarillo y rosado son los niveles 4 y 5. Por lo tanto, todos puntúan, ¿cierto? Se perciben alto en funciones ejecutivas. Sin embargo, los 4 de arriba, ¿ya? Son los que puntúan un poco más alto, que ahora vamos a hacer el análisis un poco más detallado. Verificación, monitorización, iniciativa y flexibilidad cognitiva, que los que estaban cierto arriba, son los que puntúan más alto, y eso nos habla de un perfil cognitivo docente que está orientado a monitorear, que es lo que se hace cierto en aula, a evaluar, a ajustar cierto esta evaluación y también a retroalimentar, porque por eso es que es propio e inherente a lo que uno realiza en la docencia. Y eso se apoya, ¿cierto?, con lo que habla Ramos Galarza en su estudio, en donde él determina que la monitorización y la verificación son funciones ejecutivas supervisoras y que son altamente demandadas en profesiones como la docencia. Mientras que las funciones ejecutivas que puntúan un poco más bajo, dentro de un nivel que sigue siendo alto, habla de la naturaleza de estas funciones ejecutivas que son altamente sensibles al entorno. Lo que habíamos hablado anteriormente, que dice, ¿cierto?, menciona el Diamond en varios artículos, ¿cierto?, que las funciones ejecutivas están interconectadas con la subcorteza, o sea, tiene que ver con la emoción. Por lo tanto, para que se desplieguen estas funciones ejecutivas, también necesitamos que el entorno sea propicio para aquello. Y lo entendemos desde esa perspectiva. También hicimos el análisis de los resultados a través de las pruebas no paramétricas en relación al sexo, y aquí encontramos diferencias significativas en 3 funciones ejecutivas: planificación, iniciativa y organización de materiales, donde puntúan más alto los hombres. Entonces, nosotros podemos sustentar esto en base a Diamond, en donde ella menciona que más que haber diferencias, ¿cierto?, por sexo, por hombre o mujer, más que haber diferencias estructurales del cerebro, hay diferencias funcionales. Por lo tanto, va a depender del tipo de tarea que se realice o de la función que realice la persona. Y las otras 7 funciones ejecutivas no mostraron diferencias significativas en hombres y mujeres, lo cual concuerda con lo que dice, ¿cierto?, la autora Lemire, en donde ella hace un estudio para ver la trayectoria de las funciones ejecutivas en una gran población, hombres y mujeres, y ella, sus resultados son que la trayectoria de desarrollo y de declive es la misma para hombres y para mujeres. Cuando hacemos las pruebas, ¿cierto?, para el rango etario, nos damos cuenta de algo que para nosotros fue sorpresa. Ya nosotros en realidad teníamos pensado en que los docentes más jóvenes iban a tener mayores funciones ejecutivas, ¿ya? Y no fue así. El rango etario mayor de 51 años en adelante fueron los que puntuaron igual o mayor en las funciones ejecutivas. De hecho, mayor en 4 funciones ejecutivas, que son control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, iniciativa y planificación. Lo cual se contrasta, ¿cierto?, con lo que habla Ferguson, en donde en su estudio analiza y dice que alrededor de los 50 años debería haber un envejecimiento normal de la reserva, ¿cierto?, cognitiva y de las funciones ejecutivas. Por lo tanto, ahí deberían ir bajando, pero eso no fue lo que ocurrió todo nuestro estudio, y podríamos pensar que puede ser a la luz de que la profesión docente requiere tener estas funciones ejecutivas, ¿cierto?, desarrolladas en todo momento, y también la práctica sostenida. Recuerden que son docentes que están en aula, ya no son docentes que están, ¿cierto?, cumpliendo otra labor. Y eso también lo apoya la autora Rosselli, quien habla de que el deterioro no es homogéneo, sino que va a depender del tipo de profesión que se tenga. Ya. Con respecto a la autodescripción inclusiva, acá tenemos también los gráficos de torta, ¿cierto? Ahí tenemos las 3 dimensiones que podíamos evaluar dentro de este instrumento. Tenemos cultura inclusiva, práctica pedagógica inclusiva y política inclusiva. Vemos que los colorcitos de naranjo y verde en este caso son los números más altos, era cuando casi siempre, ¿cierto? Y siempre y casi siempre. Entonces podemos ver que tanto en cultura inclusiva como en prácticas inclusivas se da muy alto. Sin embargo, en política no es tan igual,
Y esto entonces, cuando hablamos de la descripción de estas prácticas inclusivas, vamos a entender, ¿cierto?, que la cultura inclusiva y la práctica pedagógica inclusiva, los docentes se consideran más inclusivos o creen que eso se desarrolla más porque de ellos depende, ¿ya? Las prácticas son propias de los docentes y cuando hablamos de la cultura es lo que se desarrolla dentro del establecimiento también, es decir, con el grupo directivo, con mis apoderados, con mis estudiantes. No así, ¿cierto?, en políticas inclusivas donde se obtienen puntuaciones moderadas más bajas, porque cuando ya hablamos de lo político, ¿cierto?, hablamos de lo macro, de lo de afuera, de lo que escapa de mi contexto como docente en mi escuela. Y esto también se respalda por Castro y Rubilar, quienes también obtienen una cultura y unas prácticas más altas que las políticas inclusivas. A la vez también, cuando se hace la evaluación o el análisis de sexo, en nuestro estudio podemos establecer que no existen diferencias significativas entre sexo cuando hablamos de prácticas inclusivas, ¿ya? Castro y Rubilar respaldan lo que nosotros decimos, que si es hombre o mujer, no hay ninguna diferencia. Pero esto no está de acuerdo con lo que nos plantea Espinosa en el 2020. Espinosa realiza un estudio donde se evalúan las prácticas inclusivas tanto de profesores de educación inicial, profesores de educación básica y de educación media, donde los profesores de educación inicial y profesores de primer ciclo fuertemente desarrollan más prácticas inclusivas que los de educación media. Y ahí se daba que las mujeres, porque en el estudio que realizan generalmente en educación, cuando hablamos de educación inicial, hablamos de educadoras de párvulo, entonces mujeres, ¿cierto? Y generalmente también se da que los profesores de primer ciclo de educación básica también mayoritariamente son mujeres. Por tanto, en el estudio de ellas, las mujeres sí desarrollaban las prácticas inclusivas que los hombres y también las profesoras de educación diferencial, ¿ya? Pero no era que estaba totalmente limitado a que era porque eran hombres o mujeres, sino porque tenía que ver con el contexto donde ellas hacían esta investigación, que se daba que eran mayoritariamente mujeres. Ya. Bueno, al igual que con las funciones ejecutivas, o sea, también hicimos el estudio con la edad y al igual que en funciones ejecutivas, también nos sorprendimos porque nosotras desde nuestra postura siempre pensamos que quizás quienes desarrollaban las prácticas inclusivas iban a ser los docentes más jóvenes porque la nueva tecnología, porque vienen recién saliendo, uno tiende a pensar que podían percibirse más inclusivos. Sin embargo, cuando realizamos el análisis de nuestro estudio, nos dimos cuenta que los docentes que se creen más inclusivos o se perciben más inclusivos son los que poseen de 51 años en adelante. Bueno, esto también lo pudimos respaldar con lo que plantea Espinosa y Martínez, quienes nos dicen que a medida que los docentes van adquiriendo mayor experiencia, es la clave para ir desarrollando esta educación inclusiva. Si bien los profesores recién egresados o que cuentan con menos años tienen quizás la noción o esta idea de que sí, hay que ser inclusivos porque la ley me lo exige, porque hay decretos que me lo están pidiendo, pero no cuentan con las estrategias. A diferencia de los docentes que llevan mayor cantidad de años, quien a medida quizás del aprender haciendo, del error también, han ido mejorando sus prácticas. Bueno, y al hacer la correlación entre las funciones ejecutivas y las prácticas inclusivas, nosotras acá realizamos un gráfico de calor para mostrar cuáles son las funciones que se relacionan mayoritariamente con las prácticas inclusivas y las que se relacionan menos. En este caso, las que se relacionan más, ¿cierto?, son las que están en el colorcito de arriba, del amarillo hacia verde, hacia abajo, hasta el morado, que son las que menos correlacionan. En este caso, si nos guiamos por los colores, ¿ciertos?, aquellas que tienen mayor correlación, voy a decir esa palabra porque no es que no tengan las otras, sino que disminuye un poquitito, serían verificación, autorregulación emocional, organización de materiales, memoria de trabajo e iniciativa. Y aquellas que no correlacionan, ya que no lo hacen, serían monitorización y flexibilidad cognitiva, pero flexibilidad cognitiva sí correlaciona en un ámbito, que sería práctica pedagógica inclusiva, pero en las demás, no. Ya, entonces, en relación a eso, los resultados que nosotros obtenimos de nuestra investigación confirman esta existencia de correlación significativa, tanto de estas funciones del docente como con sus prácticas inclusivas. Por tanto, confirmamos la hipótesis que nosotros planteamos al inicio del estudio.
donde ahí ya están nuevamente mencionadas las dimensiones que tienen mayor correlación, y esto se puede sustentar también con lo que nos plantea Iber y Pérez Balsa, quienes hablan de que estas funciones ejecutivas del docente van a ser el eje central para que se desarrollen estas prácticas. Entendiendo, ¿cierto?, que el docente finalmente tiene que también actuar como un ente corregulador del contexto o del ambiente donde se encuentre, pensando que la sala de clases todos los días es un ambiente diverso, e incluso de una clase a otra puede ser un ambiente diverso. Y también Barras y Rodríguez realizan un estudio en el año 2023 donde se comparan las funciones ejecutivas de los docentes con profesionales no docentes, y destaca también la función ejecutiva de la flexibilidad cognitiva, donde los docentes tienen un mayor desarrollo de la flexibilidad cognitiva. Cuando hablamos de la flexibilidad cognitiva, ¿cierto?, es esta capacidad para adaptarme rápido a todo lo que está cambiando. No sé, hoy en día podemos ver que hay mucha desregulación emocional en las salas de clase con estudiantes, y entonces de repente los docentes tienen que frenar su clase para atender rápidamente al problema quizás que se me presentó. Entonces, por eso ellos tienen esta flexibilidad cognitiva más desarrollada que quizás otros profesionales de otras áreas donde el contexto en el día no varía tanto. Bueno, las que no se relacionan significativamente, ¿cierto?, sería la flexibilidad cognitiva y la monitorización. Y esto apunta a que no es que no sean importantes para la inclusión, sino que hay funciones ejecutivas que son más sensibles a los entornos. Por lo tanto, un docente podría tener, por ejemplo, un nivel de flexibilidad cognitiva alto. Sin embargo, si esto está en un contexto, ¿cierto?, de sobrecarga laboral o de estrés, por ejemplo, se va a ver limitado momentáneamente. Ya no es que yo, por tener un nivel alto, voy a tener un escudo, voy a ser inmune a todo lo que me ocurre a mi alrededor. O sea, entonces que estas salgan, por ejemplo, o no relacionen significativamente, tiene que ver un poco con el rol que juega también el contexto, donde se van a realizar. Por eso es que Lee y Altamirano Droguet apuntan a que en ambientes restrictivos se limitan un poco estas funciones ejecutivas. Mientras que Martínez y Rosas apuntan a que no basta solamente con que hablemos de inclusión y nos centremos solamente en el docente, ¿ya? También tenemos que, dentro de esta inclusión, abarcar el contexto o las condiciones en donde se va a poder desplegar este funcionamiento cognitivo del docente. Bueno, y la conclusión, la principal, es que de los resultados obtenidos, sí existe una relación significativa entre las funciones ejecutivas del profesorado y sus prácticas pedagógicas inclusivas. Sin embargo, esta relación no es lineal ni tampoco es homogénea. Va a depender de lo que hemos mencionado anteriormente. Otra cosa importante a resaltar es que la inclusión requiere una comprensión neurocientífica de base para que se dé, porque si no vamos a estar ocupando el concepto de inclusión, ¿cierto?, pero de una forma fragmentada, no sistemática, no consciente realmente de lo que está ocurriendo en mi aula. Y bueno, los docentes de mayor edad fueron los que evidenciaron mayor nivel ejecutivo y también en inclusión. Ya ellos se perciben más inclusivos también. Y esto puede deberse también a que estar activos en aula, ya la profesión docente y más estar activos en aula puede favorecer su deterioro cognitivo, que es propio del envejecimiento. Entonces podríamos estar actuando frente a un escudo que podría mantenerlo, ¿cierto?, en funcionamiento y también seguir desarrollando estas funciones ejecutivas. Recuerden que puntuaron igual en 7 funciones ejecutivas, pero las otras 3 puntuaron más alto que los demás. Bueno, también otra conclusión que podemos comentar es que esta pedagogía inclusiva ha sido abordada, ¿cierto?, tanto en la formación inicial de los docentes, pero de una manera muy superficial, que es importante también quizás ahí, tanto en la formación docente, poder desarrollar más estrategias, quizás entregar, no solamente hablar de leyes y de lo que se espera de los docentes, sino que qué estrategias, cómo lo hago, qué debiese hacer dentro de la sala para realmente atender a esta diversidad dentro del aula. Y además, ¿cierto?, la otra conclusión importante es que esta inclusión no va a depender 100% de los docentes, que si bien las funciones ejecutivas son importantes y son un eje central dentro del desarrollo de las clases o dentro del contexto educativo,
tenemos que comprender que el docente por sí solo no puede llevarse quizás todo ese trabajo, que tiene que haber un contexto que también me apoye, como cuidar un poco también a este docente, ¿cierto? Porque muchas veces los docentes se sienten sobrepasados, además con tanta carga laboral que hay que hacer, y muchas veces se sigue solamente en esta parte de exigir y exigir, pero ¿qué se está haciendo? Las políticas, ¿qué están haciendo realmente? Porque quizás entregar leyes y sacar nuevos decretos está bien, está bueno, porque tenemos que ir incorporando nuevas cosas, pero también es como, pero no depende solo de mí, necesito que exista un contexto que me respalde, necesito políticas que me respalden para no sentirme solo y que yo esté luchando solo con esta inclusión. Y porque además esto también puede perjudicar. ¿Ya? O sea, esto de tener que exigir, de exigir tanto y de que en realidad quizás se malentiendan un poco en los centros educativos estas leyes, donde presionan más al docente y no como al conjunto, que deberíamos ser como todos, ¿cierto? Toda la comunidad. En vez de querer ver una mejora, pueden ir perjudicando porque acuérdense que esto va a incidir en el desarrollo de funciones ejecutivas. Entonces puede verse perjudicado. Y bueno, algunas de las proyecciones importantes son diversificar la estrategia de evaluación para reducir los sesgos de percepción. Si bien es importante esta escala subjetiva de percepción, porque así podemos ir viendo pues, la metacognición, que los docentes se vayan evaluando en cómo están, cómo se perciben, es importante, pero también deberíamos en un futuro, y que nos interesaría mucho cómo seguir con esto, es poder hacer otro tipo de evaluaciones, como observaciones de aula, o instrumentos más objetivos, ¿ya? Como medir las funciones como el contexto mismo, ¿ya? Otra de las cosas para proyectarse sería abrir nuevas líneas de investigación, desarrollar instrumentos contextualizados. Recuerden que nos costó mucho encontrar un instrumento de funciones ejecutivas para adultos, pero no hay para docentes ni para contexto educativo, por lo tanto, se podría hacer uno, sí, pues podríamos hacer un instrumento y validarlo, ¿cierto? Nosotras mismas, para poder tener algo con qué medir este perfil cognitivo del docente, que sea del docente, ya que sea en el contexto educativo. Y bueno, realizar estudios longitudinales. De nosotros fue solamente cierto una foto de lo que estaba ocurriendo. Otra cosa es implementar programas de formación centrados en las funciones ejecutivas en contexto educativo, ¿ya? O sea, no solamente decir es importante las funciones ejecutivas, sino que cómo las podemos ir desarrollando, fortaleciendo, porque recuerden que este adulto necesita estar regulado para corregular a un cerebro que todavía está en desarrollo, ¿ya? Que todavía está en proceso y que obviamente va a tener dificultades. Y ver cómo evaluar el impacto que tiene cierto a mediano y largo plazo. Bueno, también lo ideal acá sería, como relacionado a este estudio, nos dimos cuenta que los docentes que tienen mayor experiencia son los que cuentan también con un amplio conocimiento. Para nosotros sería quizás importante, quizás dentro de la misma institución donde nosotros hicimos nuestra investigación, es fortalecer estas estrategias pedagógicas de mentoría, donde aquellos docentes con mayor experiencia puedan ser mentores de los docentes más jóvenes o recién egresados. También es importante siempre tomar esa experiencia también desde lo real, porque muchas veces también sucede que generalmente a fin de año se realizan capacitaciones en los establecimientos educacionales, pero una de las críticas también es que ¿de qué me sirve esta capacitación? Como que muchas veces se busca que quizás esas capacitaciones sean personas que también estén en aula, que a veces también se le da mayor valor a eso. Entonces, es importante también traspasar ese conocimiento mediante mentorías. Y bueno, y lo otro también para nosotros importante es como utilizar estos hallazgos que nosotros tuvimos en esta investigación, que evidentemente, como dice Blanca, igual, que también sería bueno hacerlo en otros momentos, no solamente una sola vez, poder utilizar también estos hallazgos quizás para implementar nuevas políticas dentro de los contextos educacionales o dentro de la red de colegios donde uno trabaje, o quizás dentro del mismo establecimiento donde uno pueda trabajar. Programas también de formación inicial donde apunte a desarrollar estrategias donde se hable de las funciones ejecutivas del docente para que ellos puedan tener claridad también cómo me desempeño yo después dentro del aula o cómo voy a trabajar cuando salga el momento real ya profesional. Y bueno, agradecimientos a la doctora Natalia Miranda por su apoyo en esta investigación, a la Fundación del Magisterio de la Araucanía, que fueron los que nos dieron acceso, ¿cierto?, a este campo, a este inmenso campo de los 7 liceos, y por supuesto al Centro de Investigación de Sociedad y Salud, a ustedes por permitirnos difundir esta información, y bueno, al Magíster, que nos dio obviamente las herramientas para poder interesarnos, ¿cierto?, o irnos por esta línea de investigación.
Gracias y bueno, estamos abiertos a la pregunta y a la conversación. Súper, muchas gracias. En internet tenemos también preguntas y dejamos entonces espacio para... ¿Eso es posible? ¿Tengo que ampliar? Así está bien. Ya. Sí, cierro eso. Si alguien tiene preguntas, comentarios. Ya, bueno, muy interesante. O sea, de lo que yo estoy acostumbrada, pero tengo una duda. Cuando hablaban de la cultura inclusiva y la política inclusiva, yo entiendo que la política inclusiva es algo mucho más institucional. Como que la cultura inclusiva es lo que los mismos profesores, docentes agregan al aula porque son al final los solas responsables. Y la política es más bien las herramientas que les da la institución para lograr la inclusión. Hay como que ahí me gustaría un poco más de... En este sentido, cuando hablábamos también de la política, también era como, no solamente de la institución como tal, lo que puede, sí, lo que plantea la institución, pero también desde más afuera, desde el Ministerio de Educación, la política que se plantea ya quizás a nivel país. Y cuando hablábamos de la cultura, no solamente se tomaba al docente, sino que la comunidad, sumo a los profesores, sumo a los directores, a los moderados, a los mismos estudiantes, las tías del aseo. Esa sería la cultura, como la cultura propia de cada establecimiento, por decirlo de alguna manera, como todos los integrantes. Ya que eso salió alto y salió significativo. Sí, sí. Entonces, como que dentro de lo que dependía de ellos se perciben con altos niveles, ¿ya? Sin embargo, en esto de política, que lo ven ya más como que se escapa lo que ellos puedan realizar, ahí puntuaba un poquito más. Yo también tengo algunos comentarios. Me pareció muy interesante la presentación, gracias por mostrar el estudio. Yo quedé como enganchada con los instrumentos que ustedes utilizaron, ¿no? Y el concepto de inclusión, ¿no? Y el de la función ejecutiva lo entiendo un poco más, pero ustedes comentaban que, por ejemplo, el de las funciones ejecutivas no estaba validado para profesores, sino para población adulta. Entonces quisiera saber un poco más cuál era, que me parece que lo mostraron, ¿no? Pero era muchísima información para digerir, ¿no? ¿Cuáles son estas dimensiones que engloba función ejecutiva? O sea, porque en general conozco algunos instrumentos y no sé si son las mismas dimensiones. O sea, por ejemplo, no sé, memoria, Memoria de trabajo, sí, flexibilidad cognitiva, claro. progresión. Pero básicamente estos, las dimensiones de estudio que he conocido, por ejemplo, se enfocan en distintos grupos de población, ¿no? Y, por ejemplo, conozco más a estos instrumentos más abocados a la población mayor. Entonces quisiera saber un poco cuáles son esas dimensiones y también el concepto de inclusión, porque lo que entiendo es que fue más autoperceptivo, ¿no? No, o sea, inclusión desde qué dimensión, enfoque lo estaban abordando, ¿no? Comentabas al inicio sobre el diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, y también decías que hay una diversidad de situaciones dentro del aula y también que van variando si es básico o tampoco sabía si eran estudiantes de básica, de primera, entiendo que sí, ¿no? No, lo que se me Entonces, era muchísimo información. Pero sí, básicamente esos dos instrumentos que he abordado y el concepto de inclusión. Sí. Sí, bueno, nosotros primero no trabajamos con los estudiantes, ya trabajamos con docentes. Claro. Ese es nuestro foco porque sentimos que todo se centra en el estudiante, lo cual no es malo, pero desconocemos este otro lado, ¿ya? Entonces, quisimos trabajar en docentes que trabajan, ¿cierto?, en educación media, está el requisito, y que estuvieran en ejercicio. Entonces, desde ahí nosotros trabajamos y medimos, cuando tratamos de buscar este instrumento, que ahí voy a responder con la primera pregunta, casi siempre se trabaja como midiendo memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Que son los que algunos autores mencionan que son como la base de los demás. Para este instrumento lo encontramos interesante porque lo miden con texto real, de adultos, insisto, no de docentes. Pero ahí trabaja 9 funciones ejecutivas, que es la memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, monitorización, iniciativa, autorregulación, planificación, verificación y organización de material. ¿Ya? Entonces, esas 9
son las que abarcan. Entonces, dentro de las preguntas, cada pregunta abordaba, ¿cierto?, una dimensión. Por ejemplo, no sé, de las 44 preguntas que tenía, o aceleraciones, habían 5 o 6 que apuntaban a esta dimensión. Okay. Ya, y con respecto al tema de la inclusión, bueno, nosotros tomamos la inclusión desde esta mirada de no diagnóstico, ¿cierto? Sino que debemos entender que la inclusión apunta a todos los estudiantes, a mi contexto diverso. ¿Hay diagnóstico, no hay diagnóstico? El diagnóstico acá no nos importa mucho, la verdad, sino que debemos entender que todos los estudiantes son un ser individual, cada uno con sus características propias, ¿cierto? A partir de eso, de esa idea de inclusión, donde yo me voy a enfocar en que todos mis estudiantes deben aprender, en que todos mis estudiantes tienen este derecho a participar, yo entonces desarrollo, o nosotros trabajamos con este instrumento, ¿cierto? Que era cómo yo percibo esa inclusión. No solamente hablar de la inclusión de un estudiante con diagnóstico o un estudiante de programa de integración, ¿cierto? Que también en las escuelas trabajamos con los PIEs, entonces muchos docentes también entienden que la inclusión es con ellos, ¿no? Con eso los niños PIE, malamente dicho desde mi perspectiva, creo que no debiesen ser nombrados así porque son estudiantes de un establecimiento igual, pero se utiliza mucho entre colegas que no, los niños PIE, ellos hay que integrarlos o hay que incluirlos, pero no, nosotros en este estudio tratamos como de sacar esa idea, y también se planteaba eso a los profesores cuando nosotros fuimos a levantar la información, que hacíamos como esta explicación que también la inclusión debemos entenderla también como eso, como que no es solamente trabajar con un grupo determinado, sino que es entendiendo que yo tengo una sala diversa, tengo un aula diversa. Y a partir de eso, entonces, era que nuestro instrumento también medía estas 3 dimensiones que en teoría constituyen una inclusión real, que es la política, la cultura y las prácticas que desarrollo como docente. Y nosotros tampoco estamos de acuerdo, igual, con esto que ocurre en aula, que es atender, ¿cierto?, a ciertos estudiantes, ¿ya? Porque existen muchos estudiantes y nosotros mismos que quizás no categorizamos para diagnóstico, pero que estamos en un rango anterior, ¿ya? Por lo tanto, tenemos características propias de quizás alguna neurodivergencia, pero que no calificamos diagnóstico simplemente papás que ni siquiera lo llevan. Entonces, entendiendo que la diversidad cognitiva es de todos los estudiantes, no solamente, ¿cierto?, desde algunos. Entonces, se debe trabajar con todos los estudiantes, no solamente con algunos. Y algunos papás, hicimos también, me acuerdo en un momento, una entrevista a los papás, y en esa entrevista también ellos hablaban de lo mismo, porque sentían que solo se ajustaban las condiciones para los estudiantes que tenían un diagnóstico. Por lo tanto, ¿qué hacían los papás? Trataban de buscar de alguna manera ese diagnóstico, sí o sí, para poder, ¿cierto?, permitir que hubieran ajustes en la aula, y eso no es así. Claro, porque entendamos también que cuando hablamos de inclusión, también tenemos el decreto 83 que nos habla de los ajustes curriculares que debiésemos realizar en, en un contexto educativo, en la sala de clases, ¿cierto? Pero generalmente este decreto 83 se aplica, como digo, mayoritariamente para los estudiantes del programa de integración escolar, siendo que en estricto rigor este decreto 83 debe aplicarse para todos, porque debo entender, políticas públicas podría ir... exactamente, debo entender que tengo esta aula diversa. Quiero sumar a las felicitaciones. Muchas gracias por venir a presentar su estudio. Mi pregunta tiene que ver con sus datos. Ahora al final mencionaban esto que habían hecho una encuesta, lo apoderados, entonces todo eso me hace suponer que tienen más datos que solo esto. Claro, sí. Y lo que me estaba preguntando era qué tan factible era poder hacer un modelo multinivel que incorpore algún tipo de control por variables contextuales del aula más que solo de las características del profesor. Cosas como, el que se me ocurre como muy fundamental es razón profesor-estudiante. Porque, claro, lo ideal sería que yo me pudiera hacer una prueba distinta a cada estudiante, y si tengo 100, Sí, es imposible. claro. Entonces, esa es una variable que pienso. No sé si tienen esa información. Y la otra variable que pensé, que es como buscarle un poco la quinta pata al gato, es que una hipótesis alternativa es que el efecto de los profesores mayores no es por la experiencia y es por la edad solamente. Entonces, si uno tuviera cuántos años llevan trabajando, Sí. y pudiera tener la edad como un control, podría evaluar si es así o no, si es un efecto generacional más que de la experiencia laboral. ¿Qué piensan ustedes? Dentro de las proyecciones, y bueno, nos entramos en indicaciones, pero tiene mucho que ver con las proyecciones, también enfatizamos eso, en que primero lo que tenemos es lo que es parcial,
Entonces, ellos se perciben con altas funciones ejecutivas y se perciben también muy inclusivos. Pero nosotros no sabemos, ¿cierto?, si eso es real o no. Por eso es que es necesario, por ejemplo, continuar este estudio, pero hacerlo con observaciones de aula, por ejemplo, o con tareas estandarizadas quizás de cada función ejecutiva dentro del contexto, dentro de lo que ellos realizan cotidianamente. O sea, planificaciones, recursos. Entonces, para ahí es Pero complejo. igual creo que la autopercepción también es importante. Es importante, pero Porque en el fondo, si el resultado objetivo es que están bien o están mal, pero él se siente que Sí. el pegue es súper importante esa diferencia. Porque dentro de la meta de audición, o sea, si yo ni siquiera lo siento, o sea, ya no No puedo lo empezar a hacer Exacto. cosas. O sea, es importante desde ese nivel, pero sí es importante también verlo de forma subjetiva y también objetiva. O sea, de pronto de hacer una observación, de ver quizás los estudiantes, qué es lo que perciben ellos. ¿Cuáles son los resultados, por ejemplo, de los estudiantes que, por ejemplo, nosotros no hicimos eso, pero podríamos haber visto resultados? ¿Cómo podemos ver el resultado de estos docentes? ¿Cómo le va a estos docentes en aula versus estos docentes que son más jóvenes? ¿Ya? Que igual podría haber habido ahí una información importante. Sí, y de hecho, con lo que planteas, es que hay como, según nuestra percepción, hay un mundo aún por descubrir, porque esto fue como la primera muestra que nosotros queríamos hacer. Y porque no hay tampoco. Porque, una, porque no hay; dos, porque nos interesaba mucho el tema de las funciones ejecutivas, que nosotros creemos que son esenciales, y con este tema de inclusión, que hoy en día está muy de moda, por decirlo de alguna manera, y que se debe llevar a cabo. Entonces, esto para nosotras da también para hacer estudios más grandes, de otra manera, evaluar otras variables, ¿cierto? Utilizar otros formatos, otros instrumentos que nos permitan recabar más información, pero finalmente, porque lo que tenemos que apuntar es a que los estudiantes en una sala de clases aprendan. Y muchas veces tenemos este concepto de que yo enseño, solamente enseño, pero no es esa el real objetivo. El objetivo es que los estudiantes aprendan. Entonces, también es importante poder hacer todas esas evaluaciones con diferentes variables, con diferentes instrumentos, incluida la percepción, porque está súper buena, pero también es importante ver de qué otras maneras yo puedo lograr comprender si esto está sucediendo o no está sucediendo. Y que aprendan no solamente contenidos, ¿ya? O sea, eso ya fue dentro de esta nueva era, ¿cierto? Los docentes no solamente tenemos que transmitir, ¿cierto?, enseñar el contenido, sino que también tenemos que, ellos tienen que aprender del docente cómo regularse, qué habilidades tener, cómo enfrentarse después a la vida, ya no solamente el contenido va y viene. Lo que necesitamos, ¿cierto?, es que ellos puedan tener o desarrollar estas habilidades y que no ocurra lo que está ocurriendo en aula, ¿cierto? Que por problemas de salud mental, ¿cierto? Descontrol, por no controlar impulso, ¿cierto? Por no tener funciones ejecutivas, que está bien porque son adolescentes, o sea, están en desarrollo, pero ese desarrollo se tiene que ir moldeando. ¿Y quién es el adulto que lo moldea? O los papás en la casa, ¿cierto? O el docente. Ellos pasan mucho tiempo en clases, por lo tanto, ahí están los responsables de hacer ese trabajo. Y si en la casa, por A, B, C, D motivo, no está ocurriendo ese modelamiento, tenemos que hacerlo nosotros en aula. Y como para cerrar la idea, y además lo otro importante, que nosotros consideramos que es importante además empezar a realizar estos estudios en docentes en Chile, porque finalmente cada vez que se establecen nuevos decretos o nuevas leyes o aparece una nueva circular, lo hacemos mucho desde lo que pasa en otro lado, pero no con esta es mi evidencia que tengo en mi país. Realidad. Esta es mi realidad. En relación a esto yo debiese sacar un nuevo decreto, o en relación a esto debiésemos proponer o trabajar, o no sé, cuando hablamos del marco de la buena enseñanza, para la buena enseñanza, ¿qué es lo que está ahí realmente? Entonces, creo que a partir de esto se pueden hacer muchas cosas más que finalmente contribuyan a que existan mejores políticas finalmente educativas. Creo que hay una pregunta en el chat. Escuché, si pudieran pinchar donde dice chat. A la izquierda, última. Aquí lo vi. Es. Dice, cerró esto. Hola. No, esa. Muchas gracias por el estudio. Resulta muy interesante analizar las prácticas pedagógicas de los docentes y cómo fortalecerlas para responder de mejor manera al contexto general del aula, comprendiendo la inclusión no solo, admito, Sí.
no solo desde aquellos estudiantes que presentan necesidades asociadas al déficit, sino también considerando a quienes se encuentran en el otro extremo, con desempeños académicos superiores. Asimismo, resulta especialmente interesante el hallazgo asociado a los docentes de mayor edad, ya que abre espacios relevantes de reflexión respecto a experiencia de adaptación pedagógica y estrategias de enseñanza en contextos educativos diversos. Sí, es que me parece genial. O sea, el que está Martínez también tiene que entrar dentro de la diversidad. Es parte de la diversidad, es que deberíamos como dejar de categorizar. Y de pensar, claro, que estamos hablando del déficit. Oye, ¿puedo preguntar una cosa? Sí. Respecto del sesgo de autorreporte, si tuvieron algún tipo de precaución, filtros, porque en el fondo siempre que se hace un autorreporte, todos nos encontramos súper inteligentes, aseados, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces se lava usted los dientes? ¿Cuántas veces se lava los dientes? ¿Cuántas veces ¿cierto, verdad? Entonces, porque vi una de cuántas veces se lavan los dientes las manos. Entonces, ¿se compara algún tipo de filtro? O en el fondo, ¿cómo cautelaron y midieron que eso fuese más apegado a la realidad y no tanto apegado a la buena, claro, a la respuesta esperada? Bueno, nosotros primero quisimos ir a los 7 liceos. Se dieron cuenta que, bueno, se no ha ido a la región, pero no quedan cerca. Ya cada una de las comunas que nosotros visitamos, las 7, de hecho la que más cerca es para las casas, más cerca de grupo, pero todo el resto, ¿no es cierto?, queda alejado. Y nosotros nos tomamos el tiempo de ir a cada una de ellas, ¿cierto?, coordinar, ir a un consejo de profesores, y dentro de este consejo tratar de explicar cuál es la intención de este estudio, ¿ya? Para que no se entienda, ¿cierto?, como que estábamos evaluando, porque no era el fin eso, sino que era recoger a partir de lo que tenemos, de la realidad que tenemos. Entonces, desde ahí tratamos de explicar un poco, y los datos, bueno, nosotros nunca teníamos formato igual físico para aquellos que no habían estar con el teléfono, ¿cierto? Pero también era un link. Entonces, no pedimos datos, nombre, nada. Ya nosotros, de hecho, ni siquiera sabemos cuántos, tenemos una noción, pero no sabemos cuántos contestaron de cada colegio, porque tampoco los diferenciamos por los 7 colegios. Todos los pedimos, claro, a una red, que es la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Muy importante esa información porque ayuda más a entender que los datos son de buena calidad. Bien, o sea, ellos respondieron solos y algunos respondieron en ese momento para que se dio el espacio, pero también algunos lo hicieron después. ¿Te confirmo una pregunta? Yo me preguntaba un poco de estas dos variables que estudiaron, funciones ejecutivas y prácticas inclusivas, porque me da curiosidad cuál es como la principal variable como que les gustaría como estudiar, como explicar, digamos, porque estoy pensando, sobre todo porque me quedo un poco con los resultados, como por ejemplo de diferencia de edad o de género, pensando sobre todo en género, quizá hay ciertas como habilidades como que son más estereotípicas de género, no sé, por quizás las docentes mujeres se les califica, ellas son más organizadas, llevan una canalización, y los hombres no. Entonces, y volviendo de nuevo a esa primera pregunta, ¿cuál era como la principal variable como que la piensan más como, claro, como variable dependiente o a explicar? Esa es mi primera pregunta. Y si, y en base a eso, claro, si tienen alguna reflexión como en relación con esas como diferencias de género que también encontraron en ciertas habilidades de los docentes. Bueno, en cuanto a las diferencias por sexo, sí había, pero nosotros las entendemos desde el rol de cada cerebro es único y no hay diferencia entre, o sea, cerebros femeninos, o sea, hombre o mujer, ¿cierto? Sí hay diferencias como cualquiera, como el de nosotros dos también, pero lo entendemos más desde los estereotipos de roles. Entonces, desde ahí estuvo la diferencia, desde la función que cumplían o la tarea que se les daba, que estas 3 puntos eran cierto distintos, porque las otras 7 eran iguales en hombres y mujeres. Claro, y en este caso, como nuestra variable más importante sería, claro, la función ejecutiva, porque apuntamos que esta inclusión, ¿cierto?, iba
al ser en relación a mi función ejecutiva. Entonces, Ya. claro, de la inclusión depende del desarrollo de las funciones ejecutivas de los docentes. Lo cual depende, pero también depende de dos Pero depende también de todo un contexto. En este caso en específico, la función ejecutiva de docentes, pero también podemos entender en el estudio que también iba mucho más allá. El docente no es el principal responsable de todo. Muchas gracias. La presentación. Yo tengo... Ah, mira, está Edgardo. Últimas preguntas, si las realizamos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Sí. Edgardo. Sí, bueno, agradecerles la presentación de su estudio, me parece interesante. Abordaron casi todos los temas que a mí me generaban como dudas al respecto de esto del autorreporte, lo plantearon como una sugerencia para estudios futuros en la observación, que me parece muy interesante, como para tener una perspectiva más externa y no tan como de lo que cada uno percibe de sí mismo. Me parece muy bien ese punto. Me interesaban dos cosas. Una era la existencia de puntuaciones de corte de los instrumentos para definir que una persona tiene bajo, medio o alto, o algún rango, o alguna categorización, porque cuando vi los gráficos y las comparaciones que ustedes hacían, a pesar de que habían diferencias estadísticamente significativas entre algunos grupos, ocurría que todos estaban por sobre 4, por ejemplo, en una escala de 1 a 5, o sea, había diferencia entre grupos, pero sin embargo estaban todos en un nivel alto, digamos, entonces como que no es como que uno tenía un grupo alto y otro tenía un bajo. Entonces, a pesar de que esas diferencias son estadísticamente significativas entre sí, al parecer no cambiarían en una de categoría, o no cambiaría como realmente en que algunos tengan una baja, por ejemplo, una baja función ejecutiva. No es una baja función ejecutiva, sino que sigue siendo alto, solo que se diferencian ahí como quizás mínimamente. Entonces, como ahí, no sé si tienen alguna apreciación de ello, o si existe esta puntuación de corte, si la consideraron o no. Esa era mi consulta. Ya, con respecto a la puntuación, en este caso con los instrumentos que nosotros utilizamos, los que tenían mayor desarrollo tanto de funciones ejecutivas como de inclusión en este caso, eran los que tenían en la escala de Likert los puntajes más mayores. En funciones ejecutivas era 4 y 5, entonces era como la sumatoria de 4 y 5, y en el de inclusión era la sumatoria de 2 y 3 en este caso. Entonces eran como de los dos puntajes más altos dentro de la escala de Likert, porque en cada uno de los instrumentos se medía con escala de Likert, con una puntuación. En funciones ejecutivas iba de 1 a 5, entonces 4 y 5 eran los más altos, y en inclusión era 2 y 3. No sé si me explico. Y cuando, quise agregar, porque cuando hicimos nosotros, para ver la normalidad de los datos, porque esto igual fue una discusión que tuvimos para entender cómo interpretar esos datos. Entonces, los datos no nos dieron normales. Eso significaba que lo que está diciendo, ¿cierto, don Edgardo, es que no había un orden, ¿cierto?, de un nivel a otro que fuera consecutivo, ¿cierto?, que era una lógica, sino que estaban en un extremo. Y bajo esa lógica, nosotros utilizamos la correlación de Spearman para poder interpretarlos de una manera adecuada, para poder saber si son o no significativas estas relaciones o no, Independiente de que estuvieran más independiente de que estuvieran agregados con un extremo. ¿Puedo complementar? Porque también mi comentario iba muy en línea de lo que comentaba don Edgardo. Ay, perdón. No lo pude evitar, perdón. Sí, aquí somos así, todos siempre. La blanca todos dicen, Sí, sí, mi comentario era para enriquecer el análisis, para ustedes colocaban allí proyecciones de lo que quieren hacer, ¿no? Usualmente con estas escalas, porque el instrumento que ustedes utilizaron, imagino, para medir sospecha, ¿no? Para hacer screening, ¿no? No para identificar exactamente cuál es la función ejecutiva, ¿no? Entonces, usualmente estos cuestionarios tienen puntos de corte, pero totales, ¿no? Es decir, más allá de cada pregunta, no es como la sumatoria de todo, de todo el cuestionario, te va a dar una escala, de tal a tal, esta persona tuvo tal, de tal a tal otro. Entonces allí se les puede hacer mucho más amigable el análisis porque no tienen que ver dimensión por dimensión, sino el total de puntos. Hay una totalidad allí
usualmente lo tienen, ¿no? Entonces a lo mejor luego podrían incorporarlo y así podrían hacer un análisis complementario o que les va a ayudar a entender mucho mejor los resultados. Por ejemplo, en las funciones ejecutivas entre hombre y mujer, no mentira, en las edades, ¿no? Desde el enfoque de la reserva cognitiva, en términos generales, un mayor nivel educativo te va a dar un escudo protector, ¿no? Para el deterioro cognitivo, ¿no? Esto está muy estudiado. Y en relación a la diferencia entre hombre y mujer, también tú comentabas, ¿no? Que alguna de las dos comentaba que no hay diferencias como tal importantes en la estructura cerebral, sino en estas habilidades ejecutivas. Usualmente las mujeres siempre puntean un poco más alto que los hombres, ¿no? Pero luego cuando vemos en deterioro cognitivo, puede ser que los dos tengan o tengan una señal de deterioro, pero las mujeres tardan más en reportarlo y luego cuando lo reportan, la velocidad del deterioro cognitivo es mucho más rápido en las mujeres, ¿no? Entonces allí un poco, desde la reserva cognitiva, esto todo es desde la teoría de la reserva cognitiva, a lo mejor eso les puede ayudar también a explicar un poco las diferencias de sexo y de género, ¿no? Que al final, si pueden incorporar alguna otra variable que les ayude a dimensionar el estudio más sobre género, diferencia de género más que por sexo, ahí pueden enriquecer muchísimo, ¿no? Y que se pueda realizar, ¿cómo decirlo? Como manuales, porque además esto es para el aula de clase, ¿no? Es para docentes, ¿no? Entonces están utilizando un instrumento que no tiene un grupo específico, pero a lo mejor se podría adaptar, ¿no? Que ustedes luego puedan trabajarlo al aula docente. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas que realmente los docentes, idealmente, no sé, yo no trabajo el tema, ¿no? Pero a lo mejor en el área, la cátedra no hubiese sido Ella era la persona ideal de partida. Ella es espectacular y ella ha trabajado, o sea, podría, a lo mejor la doña Catherine la podríamos luego darle contacto, ¿no? Para trabajar, porque ella trabaja mucho en temas del aula de clase, en secciones de inclusión, sí, todo esto, a ella le encanta y tiene un acervo bastante amplio, entonces, solamente como, así, desde el punto de vista de Edgardo y de Nicolás, ¿qué otras variables les pueden ayudar a enriquecer el estudio, ¿no? Se pueden aplicar un análisis multinivel básicamente, o sea, para no variarlas en modelos, es que te dice que este resultado varía según una jerarquía, ¿no? Y la jerarquía puede ser por el tipo de centro educativo, dónde está localizado, el nivel socioeconómico, puede ser que varíe, si es rural, urbano, ¿no? Estas como niveles que jerarquizan este resultado, ¿no? Ahí también los podríamos apoyar si quieren seguir avanzando, ¿no? Además, porque son 150, algo así un poco más, ¿no? Es un buen índice, una buena muestra para poder expandir el análisis, ¿no? Y nosotros estamos felices de tenerlas. Algo súper corto. Uno con una escala así puede reescalar los resultados en función de los datos que uno tiene, porque finalmente si todos tienen de 4 para arriba, bueno, hagamos que 4 sea el mínimo. Hay un método como lo que Uno lo dice cuando lo está deshonrando. Vamos a dejar la carga hasta acá. Le agradecemos enormemente. Si tienen dudas, si pueden continuar con el proyecto, felices de también apoyarle en ese proceso. Súper, gracias. Muchas gracias también a la gente de internet. Gracias. Nos vemos, chao, bien, bien. Esa es la actitud.